a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle rock. Jingle bell time and jingle bell time. Merry Christmas. Hola y bienvenidos al Ministerio Pasión por Verdad. Soy James Daly. Todos tenemos lindas memorias del ayer, sentados en la mesa de Navidad durante las Navidades, celebrando el nacimiento de nuestro Señor, con nuestros amados, nuestros amigos y familiares. Y también su resurrección en la primavera al tiempo de Pascua. Pues quiero compartirles en este video algunos resultados y conclusiones que he descubierto en mi jornada a medida que el Padre puso en mí hace años un vacío dentro de mí, un deseo por algo más profundo, algo que tuviera sustancia que viniera de Él. Y cada año, al yo comenzar a celebrar la Navidad, algo no se sentía correcto, sentía como que me faltaba algo. No era lo mismo cuando era pequeño. Y quizá ustedes se identifican con ese sentir dentro de ustedes. Pues al yo ir a través de esta información, les diré desde el principio, mucha información será sorprendente. Alguna hasta le va a molestar a usted, porque tus emociones y memorias están atadas hasta la verdadera fibra que compone a quien tú eres. Así que les recomiendo que no teman de la verdad al salir, porque en el fin, la verdad de acuerdo a las Escrituras solo hace una cosa, y es hacerte libre. Así que les recuerdo, al comenzar, de un padre a otro tengo pequeños en casa. Algunas imágenes e información que presentaremos hoy son sensitivas y quizá deban tener eso en mente a medida que vamos adelante. Así que al continuar, de la primera cosa que queremos hablar es auditar nuestras vidas, la información y las cosas que creemos. Comenzaremos con una cita del Grupo Barna. El Grupo Barna es el grupo cristiano de encuestas y estudio más grande de la nación. Ellos estudian toda clase de cosas en el cristianismo, nuestras creencias, doctrinas y en qué dirección van las cosas en el cristianismo. Y en una encuesta reciente de fin de año, esta fue su conclusión. El problema enfrentando a la iglesia cristiana no es que la gente está sin un juego entero de creencias. El problema es que tienen un juego entero de creencias en mente que creen que es congruente con enseñanzas bíblicas, pero no están ni dispuestos a ser comprobados en error ni a aprender nuevos entendimientos. Puede que sea que la evaluación espiritual es tan descomún porque la gente teme que los resultados indiquen la necesidad de estrategias diferentes de crecimiento o de involucrarse más agresivamente en el proceso de crecimiento, sin importar cuál sea la razón. La conclusión entre ambos, el sacerdocio y los laicos, es la indiferencia hacia su reconocida falta de evaluación. Esencialmente, damas y caballeros, lo que eso dice es que nosotros como creyentes hemos llegado a un lugar donde no nos importa lo que es la verdad. No nos importa de la perspectiva de Yahweh, de la perspectiva de Dios, lo que Él desea para nosotros. Tememos hasta de investigar estas cosas porque sabemos que eso dibujará una línea en la arena y no queremos tener que hacer esas decisiones porque al fin del día queremos lo que queremos. Estamos cómodos con la manera en que vivimos, estamos cómodos con nuestras actividades religiosas, tradiciones hechas por el hombre en toda manera. Así que al fin del día, yo no sé acerca de ti, pero yo quiero complacerle. Solo somos puestos en esta tierra por un par de razones, y es para levantar su nombre en la tierra y asegurarnos que lo amamos con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, y queremos hacerlo a su manera. Algunos de ustedes cuando comiencen a mirar la información en este video, inmediatamente van a pensar en su mente, va a venir un pensamiento que dice, bueno, eso no es lo que significa para mí. Yo tuve ese mismo pensamiento hace muchos años, y el Espíritu Santo, en una manera muy amable, comenzó a decir, Jim, no importa lo que significa para ti. Tú no eres el que está siendo adorado. Yo soy el que está siendo adorado. Solo importa lo que yo pienso. Así que por favor tengan eso en mente a través de esta información de este video, y al fin del día, nuestra obra es ajustar nuestras vidas a la verdad, sin importar qué tan difícil, emocional o qué traumático sea. Porque al fin, cuando tú cruces el desierto, hay una tierra prometida y hay bendición por hacer las cosas bíblicas de manera bíblica. Así que comencemos con esta cita por John Calvin y dice esto: ¿es fe entender nada y meramente someter tus convicciones implícitamente a la iglesia? Nosotros queremos entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos las cosas que creemos y si continuamos ciegamente adorándole.
pensando que solamente porque nuestros corazones son sinceros, que Él simplemente va a aceptar cualquier cosa que pongamos en el altar. Es como los israelitas antiguos tomar un cerdo y sacrificarlo, animal impuro, en el altar. Es como Caín sacrificar su huerto de viandas cuando Yahweh le pidió y requirió un sacrificio de animal. No importa lo que significa para nosotros, no importa cuán sinceros nuestros corazones sean. De hecho, la Biblia dice que nuestros corazones son engañosos. Así que Él no mira nuestros corazones, damas y caballeros, hasta que seamos obedientes. El corazón no es lo único. Si el corazón fuera lo único que importa, pues eso dejaría entrar a todo el mundo en el cielo al final de días, porque ¿acaso no es verdad que en cada religión conocida al hombre son sinceros y su corazón quiere adorar ese Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerza? Así que, hermanos, pongamos esa teología ahí al frente en la mesa, que no importa qué tan sinceros seamos, podemos estar sinceramente equivocados. Tenemos que asegurarnos que nuestra sinceridad y nuestra obediencia se alinean con la Escritura. Porque ¿no dice la Escritura que la obediencia es mejor que el sacrificio? Así que podemos sacrificar todo lo que querramos. Pero si no estamos haciendo y sacrificando de la manera que Él requiere, no significa nada. Abraham Lincoln lo dice de esta manera. Él dice, la mejor manera de destruir tu enemigo es hacerlo tu amigo. Al final del día, damas y caballeros, el enemigo solo viene a hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir la verdad. Eso es lo que él trata de hacer. Él lo hizo en el huerto, diciéndole a Adán y Eva que esas instrucciones que Dios le dio a Adán y Eva, instrucciones en hebreo significa Torah. La palabra Torah no significa ley, significa instrucciones. Así que al Dios darles Torah, darles instrucciones, en el huerto, el enemigo vino y dijo, Dios verdaderamente no quiso decir que morirías si desobedeces las instrucciones. Así que la obra del enemigo es sacarnos de nuestra herencia, sacarnos del huerto. Y la manera que siempre somos sacados del huerto es quebrantando sus instrucciones y escogiendo hacer las cosas a nuestra manera. Eso es lo que hicieron los israelitas en su tiempo entero. Al ellos andar en su tiempo entero en la historia, constantemente quebrantaron el pacto, constantemente eran alejados de Dios y en arrepentimiento y teshuvah o regreso, regresaban al pacto y Dios los bendecía solo cuando obedecían y se maldecían cuando no obedecían. Y hermanos, yo he aprendido en mi propia vida que a veces la peor maldición puede ser perderse una bendición. Y pues, continuemos. Una de mis citas favoritas es por John F. Kennedy y dice, el gran enemigo de la verdad frecuentemente no es la mentira, deliberada, inventada y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo y no realista. Hasta Hitler lo dijo de esta manera. Él dijo, si gritas y repites una mentira lo suficiente, eventualmente la gente creerá que es verdad. Satanás no tiene otro plan sino hurtar, matar y destruir. Él quiere quitar palabras de la Escritura. Él quiere que creamos que podemos hacer las cosas como querramos. ¿Y acaso no es ese su espíritu? El espíritu de rebelión dice que podemos hacer todo a nuestra manera. Podemos adorar a Dios a nuestra manera. Y al fin del día, ahí es donde nos quedamos cortos y ahí es donde nos perdemos la gloria de Dios. Cuando comenzamos a hacer cosas bíblicas de manera bíblica, ahí es donde comenzamos a heredar pues las bendiciones del Padre que Él ha provisto desde el principio del tiempo. Pues aquí vamos, pues eso fue introducción. Comencemos con esta idea. ¿Cuáles son los 4 eventos más influyentes, en tu parecer, en la Biblia entera, en la historia del hombre entera? Pues yo te diré los 4 eventos más influyentes según mi opinión, y claro que es la de James Daly, solo mi opinión de lo que son esos 4 eventos, pero los 4 eventos más influyentes según James Daly son estos. El dar de los mandamientos en el huerto, el dar de los mandamientos en el monte Sinaí, las bendiciones y las maldiciones, el nacimiento del Mesías, y la muerte, el entierro y la resurrección del Mesías. Hay muchos diferentes eventos que han ocurrido en la historia humana, pero estos, en mi opinión, son de los más importantes eventos que han ocurrido. Nosotros nos enfocaremos en los últimos 2 eventos, el nacimiento del Mesías y la muerte, el entierro y la resurrección del Mesías, ya que esos 2 drásticamente afectaron el futuro del ser humano. Pues ahora vayamos atrás en el tiempo, 4000 años, y comencemos a descubrir de dónde la historia de algunas de estas tradiciones vinieron. Vamos a retroceder muy hacia atrás, hasta el tiempo de Noé. De hecho, comencemos con un cuento antiguo. Érase una vez, hace mucho tiempo, vivió un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue el bisnieto de Noé.
Él era el hombre más popular de la tierra en ese tiempo. De hecho, él era el rey del mundo conocido en ese entonces. Él fue el responsable por construir la ciudad de Babel y la torre de Babel y la ciudad de Nínive, entre otras. Y pues habiendo dicho eso, Nimrod ciertamente tuvo tremenda influencia entre el pueblo en el que él estaba. Y pues resulta que también él tenía esta tremenda reputación de fuerza. Y él creó tremendos ejércitos. Y él pues gobernaba el mundo de aquel entonces, justo después del diluvio. Pero él estaba lleno de idolatría y codicia y borracheras. Y rebeliones contra Dios. Y él tenía habilidad fenomenal para engañar. De hecho, supongo que él era muy parecido a un político antiguo, 4000 años atrás. Entonces, Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis, y Semiramis y Nimrod se convirtieron básicamente en rey y reina del mundo de aquel entonces. Pues en cierto punto, Nimrod muere. Y él fue deificado. Él fue la primera persona a ser deificada en el planeta Tierra. Y a él lo hicieron el dios del sol, el cual terminó siendo Baal. La palabra Baal en la escritura puede ser trazada a Nimrod, así que es una interesante realidad en la historia. Cuando ves a Baal y a Astarot, tú terminas regresando hasta esta historia de Nimrod y Semiramis. Y pues Baal está gobernando el universo como el dios del sol, y de alguna manera, según nos dice la leyenda babilónica, que Semiramis se embaraza por los rayos del sol de su fallecido esposo Nimrod. Y ella da a luz a un bebé varón llamado Tamuz. Ahora, más después en la historia, al Tamuz crecer y hacerse un hombre, Tamuz viene y se casa con su madre y tienen una relación muy sexual. Y de ese bebé Tamuz y su madre Semiramis es de donde sacamos el cuento de Cúpido. Cúpido, el del día de San Valentín. De esto es que el cuento del día de San Valentín se desarrolló. Fue de Tamuz, quien se casó con y tuvo una relación muy no bíblica con su madre. Ok, volvemos al cuento de Tamuz. Así que Tamuz, por 40 años, fue un tremendo cazador y él tomó el lugar de su padre gobernando el mundo y tenía tremendo poder, pero más que nada él era un increíble cazador. Pero desafortunadamente su don y habilidad de cazador no lo pudo ayudar un día porque fue matado a la edad de 40 años por un cerdo salvaje. Y ahora lo que ocurre es que Semiramis, y en algún momento después ella muere, y ella es enviada al cielo, pero parece que su esposo fallecido Baal no estaba listo para ella. Y él la envía acá otra vez, de regreso, acá en la tierra, en un huevo gigante, y explota en el río Éufrates. Y la primera cosa que ella hace cuando ella sale de ese huevo es que ella convierte a un pájaro en un conejo que pone huevos. Así es, tan raro como eso suena, de ahí es que sacamos nuestro conejo que pone huevos, de ahí es que sacamos nuestro conejo de Pascua. Pero antes de ir más adelante, tú piensas, un huevo suena como un cuento de hadas. Bueno, es una leyenda babilónica, pero tienes que entender la cultura oriental de ese tiempo. Es que los huevos eran un tremendo símbolo de fertilidad entre muchos de los dioses. Se creía que hasta la tierra nació de un gigante huevo, así que no era sorprendente para los escolares creer esta leyenda de que Semiramis regresara con la forma de un huevo. Eso inmediatamente le daría señal a la gente de la tierra que esto era un dios, que ella era una diosa, que era deidad porque hay un huevo de fertilidad involucrado. Así que lo que pasa ahora es que vas a comenzar a ver semejanzas entre la fiesta de la Pascua y las tradiciones que celebramos en la Pascua y estas otras tradiciones que son de 2, 3 y 4000 años atrás. Así que desde el principio ya descubrimos que el conejo de Pascua viene de aquel evento de Semiramis cuando ella salió de ese huevo. Veamos si podemos hallar más tradiciones al ir más adelante. Ahora, cada primavera, en el primer domingo después del equinoccio vernal, el equinoccio de la primavera, ellos tenían lo de Ishtar, que se conocía como el domingo de Ishtar. Pues ellos tendrían un culto al amanecer y esta parte de la leyenda es difícil de confirmar porque hay tantas diferentes versiones. Usted mismo podrá decidir si le parece así o no, si esta parte en particular de la leyenda le parece bien a usted, pero es demasiada coincidencia como una parte en particular de la leyenda se alinea tan bien con el pintar de los huevos de Pascua, porque lo que ellos hacían, según la leyenda, era que en el culto del amanecer, el sacerdote de Ishtar
embarazaría jóvenes vírgenes en el altar. Y en ese mismo culto ellos tomarían los bebés que ahora tenían 3 meses de edad del año anterior y ellos sacrificarían a esos niños en el altar a Ishtar. Entonces ellos tomarían esos huevos de Ishtar y sumergían esos huevos en la sangre de esos pequeños infantes. Pues de ahí es que sacamos los cultos del amanecer y de ahí también es que sacamos el pintar los huevos de Pascua. También es interesante notar que a través de todo el mundo, el color universal de los huevos de Pascua es el rojo, hasta en la Casa Blanca. El color oficial del huevo de Pascua de la Casa Blanca es rojo rubí. Ahora, volvemos a Tamuz. Tamuz es matado por un cerdo salvaje, y pues cada año, en conmemoración y celebración de la muerte y la deificación de Tamuz, quien se convirtió en el Hijo de Dios, en el Hijo de su Padre, ellos separaban 40 días antes de la Pascua, y pues ellos ayunaban y ellos oraban y tendrían una gran fiesta en el domingo de Pascua, en el que ellos celebraban pues la muerte y la resurrección de Tamuz. Y adivinen qué comían de cena ese domingo a la noche. Así es, jamón de Pascua. Se mataba un cerdo en conmemoración a Tamuz, quien fue matado por un cerdo salvaje. Y esos 40 días antes de la Pascua, y lo que conocemos como Cuaresma, y los católicos en especial, esos 40 días no vienen, mis amigos, de los 40 días de Jesús en el desierto. Esos 40 días ya estaban ahí por miles de años antes de que Jesús llegara a la escena. Viene de los 40 días de ayuno y oración por Tamuz antes de celebrar la Pascua. Los 40 días de ayuno y oración de Jesús, y me gusta llamarle por su nombre hebreo, Yeshua, que significa salvación. Pues Yeshua estar orando y ayunando en el desierto por 40 días es solo una coincidencia. ¿Por qué? Porque el Padre conoce la verdad y el enemigo antes era como la mano derecha del Padre y él conoce las profecías. Él sabía exactamente cómo las cosas iban a ser, pues él desarrolló todas estas tradiciones de hombre y todas estas leyendas, ya sean verdad o no sean verdad, pero él las desarrolló para torcer nuestra anticipación y nuestra habilidad de entender para que cuando en realidad la verdad llegara, no la reconociéramos. Él creó un fraude y nos la hemos tragado completa y con todo. Así que vamos descubriendo estas tradiciones. Descubrimos de dónde la Cuaresma viene, descubrimos de dónde el jamón de Pascua viene, descubrimos de dónde el culto del amanecer viene. Hasta descubrimos por qué la Pascua es el domingo después del equinoccio de primavera. No es por nosotros. Ha sido siempre así por la celebración de la Pascua. Ahora, lo interesante de la Pascua y Baal, o Semiramis y Baal, son los nombres. Hallamos estos nombres en muchos lugares, en jeroglíficos egipcios y hasta también en jeroglíficos de Foenicia, artefactos diferentes de a través de todo el mundo, así que les daré algunos nombres por los cuales son comúnmente recordados en varias culturas en el mundo y ustedes los reconocerán inmediatamente. Primero, en Egipto eran conocidos como Isis y Osiris. En Foenicia eran reconocidos como Astarot y Baal, los mismos Astarot y Baal que ves en la escritura. En Grecia eran Afrodita y Adonis, o Eros, de donde sacamos la palabra erótico. Y en Roma eran llamados Venus y Cúpido. Así es, de ahí es que sacamos el día de San Valentín y Cúpido. Hasta en el lejano oriente, escuchen esto es increíble. Cúpido era conocido como Zoroastro. Zoroastro se compone de 2 palabras. Zoro, que significa semilla o simiente de, y Ashtarot, o astro, que es de Ishtar. Así que Cúpido, lo que en realidad significa en el lejano oriente, es la simiente o semilla de Ishtar, o la simiente o semilla de su madre. Ok, eso es de los archivos de estante, febrero 1994, volumen 2, número 2. Ya descubrimos la Pascua, huevos de Pascua, jamón de Pascua, Cuaresma, Cúpido, el día de San Valentín, domingo de Pascua, cultos del amanecer y cosas así. Ahora queremos ir a las Escrituras y mostrarles algunas conexiones a esos nombres. Porque han leído algunas de estas Escrituras y es increíble como Yahweh, Dios, siempre le decía a los israelitas y les advertía que se mantuvieran lejos de Astarot y Baal. Leamos las Escrituras. Jueces capítulo 2, verso 13 dice esto: y dejaron
a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 4 dice, Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Yahweh. Y último, pero no por menos, Romanos capítulo 11, verso 4 dice, ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y lo que es bien interesante es que vamos a descubrir cuál es esa imagen de Baal un poco más después en este programa. Y para estas alturas probablemente están teniendo ese pensamiento del que les advertí, que dice, eso no es lo que significa para mí. Yo celebro el nacimiento de Jesús y yo pongo todo el enfoque en Jesús y celebro la resurrección, su resurrección, y yo quiero enfocarme en Él. Bueno, tu corazón puede estar hacia eso y tú absolutamente puedes hacer eso. Pero el fondo de la cuestión es que verdaderamente no importa qué tanto enfoque, qué tan sinceros seamos y puros sean nuestros corazones. Lo único que importa es que si le estamos adorando de la manera que Él nos pide que le adoren, si hay algo que estamos haciendo que le ofende. Y después en el programa vamos a ir a través de algunas escrituras a ver si hay algunas escrituras hablando de la Navidad y la Pascua y si hay instrucciones en particular que nos permitan adorarle a Él de cualquier manera que querramos. Pero mientras tanto, por favor mantengan una mente abierta al ir a través del resto de esta historia y veamos estos símbolos que son muy sorprendentes y verán cómo han venido a través del tiempo y han terminado en nuestras iglesias cristianas hoy. Comenzaremos con una variedad de símbolos que hemos descubierto en la arqueología e historia que están muy relacionados al cristianismo en Navidad y Pascua, adoración al Dios de Sol y adoración pagana hoy. Así que comenzaremos con el más obvio, el más importante, y ese es Tammuz y su madre Semiramis. Si miran su pantalla, verán a Isis y Osiris, y es Ishtar y Tammuz. Ahora algunos de ustedes preguntarán, pues, espera un momento, yo celebro la Pascua, tú hablas de Ishtar. Easter en inglés es actualmente la modificación de la palabra Ishtar. En otras palabras, si tú dices Ishtar en inglés, se pronuncia Easter y esa es la etimología de la palabra y evolvió con el tiempo. Lo que quiero que vean es lo que está en su cabeza y es una luna creciente y en el centro de esa luna creciente está el mismo sol. Así que el símbolo de poder de Isis o Ishtar era la luna creciente sosteniendo el mismo sol. Su fallecido esposo, Baal, dios de sol, su bebé está ahí, amamantado de su seno. Ishtar era conocida como la diosa del oriente, el dios de fertilidad con muchos senos o el amanecer, por lo cual es que tenían el culto al amanecer en la mañana de Pascua. Su esposo, por otro lado, era el dios del occidente, el sol poniente. Así que tú tenías la diosa, su esposa, Ishtar, del amanecer, y también su esposo, quien era el dios del occidente o del anochecer, cubriendo todo el día. Y así los dioses paganos gobernaban toda la tierra. Ahora seguimos adelante con todos estos símbolos, al seguir adelante con estos símbolos, y en su pantalla ven un tallado pagano de la deidad solar Baal Hadad, detallada como un disco en una luna creciente. Ahí puedes ver el disco de media luna, ahí en el centro de su pantalla, con el sol dentro de sí. Y ese es el dios de sol, y también la luna creciente que le rodea. Ahora, como pueden ver que el símbolo principal del dios del sol era la luna creciente, con el sol sobre sí, o centrado y sostenido dentro de la luna creciente, ahora vamos a algo que es un poco controversial, pero muy verdadero históricamente. La Eucaristía católica, y es en realidad el sol que está adentro de esa luna creciente. Mostraremos fotos de varias Eucaristías en diferentes posiciones, y ustedes verán que no solo son semejantes, son idénticas. De ahí es que sacaron los símbolos. Aquí pueden ver, este es el objeto particular que sostiene la Eucaristía y lo encontré en el internet y esto es lo que dice la cita. No puse la iglesia en particular por razones obvias, pero este fue su anuncio para un viernes particular y dice, la adoración eucarística se celebra el primer viernes de cada mes con el propósito de honrar y orar al bendito sacramento. Yo no sé de ti, pero mi Biblia dice orarle al Padre, nuestro Padre. Yeshua Jesús dijo orarle al Padre. Él nunca dijo orarle a un objeto muerto. Ya le representen a Él
o no. Ahora, miren con mucho cuidado. Ahí a la mano derecha pueden ver esa luna, la forma de luna creciente, sosteniendo ese sol o esa hostia de pan. Aquí vemos una vista más amplia, la cuna de luna creciente con el ostensorio en forma de sol de la Iglesia Católica Romana. Y ahí verás que es en realidad los rayos del sol que salen de todo alrededor de ahí, no lo escondieron para nada. ¿Por qué no lo escondieron? Porque esto es miles de años de antiguo. Esto viene directo del paganismo y de adoración al dios de sol, donde era el símbolo de Baal y su esposa Ishtar. Y aquí mismo puedes ver la vara de cono de piña, es otro símbolo hallado en el paganismo y está conectado con el dios del sol que proviene de Egipto, Osiris. Tiene como que forma de horca, como puedes ver, con el cono de piña en el centro. ¿Y por qué escogieron el cono de piña? Porque el cono de piña simboliza fertilidad y proviene del árbol de pino que permanece verde todo el año. Y a medida que todo muere en el invierno, el árbol de pino se convirtió en un símbolo de nueva esperanza, vida y fertilidad. Y puedes ver que hasta en México han encontrado un dios mexicano que sostiene un árbol de pino en una mano, conos de piña en una mano y el árbol de cono de piña en el otro. Y lo que es interesante, la estructura de piña más grande en el mundo puede ser encontrada en el patio de la piña en el Vaticano mismo. Déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué se encuentra un cono de piña en el patio de la piña en el Vaticano? ¿Por qué escogieron un cono de piña? ¿Por qué es que el cono de piña puede ser hallado en la vara del Papa mismo? Porque la vara conecta directamente con la antigua adoración del dios del sol, donde representaba poder y autoridad de los dioses. ¿Ven? Esta es una vista más cercana de la vara, donde el cono de piña está integrado en la vara misma. Sigamos adelante a otro símbolo. Este es el símbolo del tridente. El tridente es la horca del diablo y es verdaderamente un símbolo de Satanás, de los cuernos de Satanás. Es un antiguo y satánico gesto de mano pagano llamado el tridente. Hallamos esto en arqueología, a través de todo lugar. Cada vez que entramos a cualquier sociedad que tiene a Dios de sol, encuentras el tridente en todo lugar. Lo ves en la Babilonia antigua, era puesto en las manos de todos los dioses paganos del sol. Todos los dioses paganos y faraones tenían alguna clase de tridente o vara a la que estaban conectados para el poder y autoridad de esos dioses. El más famoso, por supuesto, es el tridente de Neptuno, y le llamamos la horca del diablo, y de ahí es donde viene. No es solamente un dibujo inventado, esto tiene historia detrás de sí, de ahí vienen estas cosas. Ahora, al ir adelante en esto, durante el mismo periodo de tiempo, verás otro símbolo que es hasta más importante. De hecho, verás dos símbolos en esta foto. Esta es una estatua pagana de Júpiter que ha sido renombrada San Pedro. Y ahí él tiene, adivina qué, el símbolo del tridente. Ese símbolo es un símbolo satánico reconociendo el poder de los dioses del sol. Y también verán otro símbolo en esta foto y es una aureola. Miren con cuidado, no es una aureola, es un sol brotante. Lo que ponen detrás de las cabezas de los dioses o de los santos también no es una aureola, es un sol brotante que representa el poder del dios del sol. Y ellos llaman a esta estatua San Pedro en el Vaticano, pero en realidad la historia nos dice que este es el dios Júpiter. Aquí vemos una estatua de el bebé Jesús. Supuesto ser el bebé Jesús, no es ninguno otro sino el bebé Tamuz. ¿Y cómo sabemos que no es Jesús? Porque ves tridentes todo por encima de él. Ahí ves el símbolo del tridente en la mano del infante Jesús y también los tridentes saliendo de la cabeza de la estatua. Verás 3 tridentes, 2 de los lados de la cabeza y 1 saliendo del tope de la cabeza. Este no es el bebé Jesús, damas y caballeros. Este es el dios pagano del sol, Tamuz del cuento de Baal, Nimrod y Semiramis, que terminó siendo Cúpido en el moderno día de San Valentín. Ahora vayamos adelante a otro símbolo completamente diferente. Aquí vemos a una serpiente con alas guardando el trono del rey Tutankamen. Esta serpiente con alas verás que es verdaderamente un dragón. Y a través del folclore y toda la historia vemos dragones escritos en jeroglíficos egipcios antiguos y a través de todo el mundo vemos estos dragones con alas. Y eso es otro estudio en sí mismo, pero la realidad es que la
serpiente en la Escritura siempre ha estado conectada con Satanás, Lucero, el ángel caído de luz del amanecer, quien en el huerto de Edén es descrito como una serpiente que era sutil y engañosa y siempre echando fuego de muerte, por decir así, de su boca, siempre procurando devorar y destruir el pueblo de Dios. Pues quiero que vean cómo la serpiente en la Escritura siempre está conectada a actividad demoníaca o a Satanás mismo, como aparece en terminología religiosa y artefactos religiosos. Aquí vemos el dios maya del sol y serpiente, Quetzalcóatl, descrito saliendo de la boca de un dragón con alas. El dios maya del sol sale de la boca de un dragón con alas. Aquí vemos a una serpiente con alas llevando las almas fallecidas al cielo, y si miran eso con cuidado verán que las almas fallecidas están en la espalda de esta serpiente con alas, y se interpreta como que esta serpiente con alas va hacia el cielo y lleva a su pueblo con ella. Les voy a sugerir que no es al cielo, a donde va. Aquí vemos una serpiente con alas, la misma serpiente con alas que vemos por miles de años en el paganismo, en la puerta de la Catedral de la Santa María en San Francisco, California. Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué caramba está haciendo una serpiente con alas, en cualquier clase de artefacto religioso o edificio que está supuesto a estar conectado con el servirle al Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador? Aquí vemos a un dragón con alas en el emblema grande del Papa en el Museo del Vaticano. ¿Por qué hay un dragón con alas en el emblema del Papa en el Museo del Vaticano? El mismo dragón con alas que vemos a través del paganismo. Ahora, el dragón con alas está conectado y se convierte en lo que es llamado un báculo o el báculo de serpiente. Miren cuidadosamente aquí a la vara torcida del rey Tutankamen o al báculo de serpiente que está en su mano. Fue diseñado para proteger a los dioses o proteger al liderazgo. Los faraones de Egipto antiguo creían que esta serpiente con alas los protegería y por eso hicieron un báculo de esta serpiente con alas, y ellos hasta eran enterrados con esta serpiente con alas porque se decía que los iba a proteger en el más allá y que les daría poderes. Aquí vemos a la diosa griega Atena y es representada aquí sosteniendo el báculo de serpiente en su mano derecha, el cual es el símbolo de poder y autoridad. Aquí vemos a un rey de Mesopotamia con su vara torcida de adivinación que representa el báculo de serpiente. Aquí, en el báculo de serpiente católico romano de los obispos y también de los oficiales de iglesia. Y si miran aquí cuidadosamente, verán que hay una verdadera serpiente con alas que está integrada en esa curva del mango de la vara de todos los obispos y también todos los altos oficiales de la Iglesia Católica. Y otra vez mi pregunta es, ¿por qué hay una serpiente con alas, la misma figura idéntica que encontramos en adoración del dios del sol pagano, lo mismo que encontramos en la cultura egipcia, y es la serpiente con alas, la cual sabemos que es Hasatán o Satanás? Aquí hay otra foto del báculo de serpiente católico romano, de los obispos y también de los altos oficiales de la iglesia, y otra vez otra rendición del báculo cuyo extremo termina siendo la cabeza de una serpiente. Aquí hay otro báculo de serpiente católico romano que está en Italia, y pueden ver que otra vez es un dragón. Es una vara que es verdaderamente la cabeza de un dragón. Aquí hay otra foto de uno en un museo, y es un obispo católico, un sacerdote, y puedes ver que el báculo está en su mano. Aquí vemos una de las más increíbles fotografías del báculo, el báculo de serpiente, la vara, aquí a la derecha. Y si miran con cuidado, es en realidad un rey. Y de la cabeza del rey sale el cuello de la serpiente, la cabeza de la serpiente, y se enrosca hasta que actualmente ves la cabeza de la serpiente. ¿Y qué sale de la boca de la serpiente? Es el fuego de la serpiente. Así que yo no sé acerca de ustedes, damas y caballeros, pero de la cabeza y corona de mi rey ciertamente no sale la serpiente demoníaca que engañó a Adán y Eva en el huerto. Pero vemos eso aquí en casi cada uno de los báculos católicos romanos y egipcios también, sus varas, y desde ese entonces. Ahora, yendo a otro símbolo que vemos a través de todo el paganismo, vemos el sol brotante o rueda del sol. El sol brotante que vimos en las aureolas, al cual iremos en unos momentos, vemos representado como una rueda solar a través de la arqueología. Y aquí mismo está el altar antiguo de Babilonia para el dios de sol Baal y su símbolo principal
es la estrella de 8 puntos, que puede ser representada como dos estrellas de 4 puntos, una dentro de la otra, como la rueda solar. Vemos la misma rueda solar y sol brotante sobre un templo budista en Tailandia. Aquí está el monasterio de San Ignacio, donde la rueda solar o el sol brotante es representado en el piso. Ahora tú puedes ver que comienza muy pequeño y esa rueda solar de 8 lados continúa haciéndose más grande y más grande y más grande sobre el piso, y no es ninguno otro que, y ahora tú dirás, solo es una foto hermosa. No, no es solo eso. La razón por la que escogieron la rueda solar o ese patrón en particular es porque está conectado a la adoración del dios de sol pagano. Eso es lo que se hallaba en cada piso de losas, en cada templo pagano al dios del sol. Y vemos esto hasta en el día de hoy. Aquí está el rostro de un niño, el cual es por supuesto Tamuz, dentro del símbolo de fertilidad de los rayos del sol en un altar católico romano. El mismo exacto símbolo es hallado con el rostro de un dios de sol babilónico en un púlpito de una iglesia católica romana en Escandinavia. Este mismo símbolo viene del paganismo, como hemos mostrado. Ok, esta es probablemente una de las fotos más fascinantes que tengo. Yo hice un acercamiento al Vaticano usando el programa Tierra Google y paré a varias millas de altura. Y miren lo que descubrí. Es que esta es la rueda solar más grande en la Tierra. Este es el patio de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Y amigos, solo para que sepan que no estoy inventando esto, hay 8 cuadrantes aquí, exactamente el número de cuadrantes que son hallados en ruedas solares antiguas paganas. Y aquí puedes ver el centro. Nos vamos a acercar en ese centro y verás lo que hay ahí dentro también. Pero déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué están estas líneas pintadas si no es para hacer una rueda solar? Estos artefactos, este edificio fue construido para hacer una rueda solar antigua. Y hoy, en el día moderno, sabemos que esto está conectado a la antigua adoración del dios solar. El disco de sol detrás de la cabeza de esta estatua católica romana en la Catedral Westminster en Londres, ¿de dónde sacaron la idea de discos de sol detrás de estos santos? Es porque esto es lo que es hallado detrás de la cabeza de Júpiter y todos los dioses de sol. Siempre era el ostensorio de la Iglesia Católica Romana. Y esa aureola no es una aureola, es un disco de sol, y tomaron eso prestado del paganismo. Aquí vemos detrás de Krishna otro disco de sol detrás de su cabeza, y esto es solo para mostrar que eso no solo ocurre en el catolicismo, y que el disco de sol antecede el catolicismo por cientos, quizá miles de años. Fue tomado prestado, y lo vemos en ventanillas detrás de todos los santos del catolicismo romano, hasta María. Si miran cuidadosamente verán el Sagrado Corazón, que no tengo tiempo para ir a eso en detalle. Hasta el Sagrado Corazón viene directamente del paganismo, el mismo exacto símbolo con el disco de sol detrás del Sagrado Corazón. Eso tiene que ver con Baal y Tamuz, los dioses de sol. Y esto lo puedes ver a través de muchísimas imágenes de la Iglesia Católica Romana y hasta en otras religiones paganas a través de todo el mundo. ¿Y dónde encontramos esta estrella de 8 puntos, esta rueda de sol, este disco de sol hoy? En ningún otro lado que encima de nuestros árboles de Navidad. Y ya sé que nos enseñaron que la estrella encima de los árboles de Navidad representa la estrella de Belén, la cual siguieron los magos para hallar al bebé Jesús. Lamentablemente, la estrella de los antiguos dioses paganos del sol antecede la estrella del árbol de Navidad, la estrella de Belén, por más de 1000 años. Han tomado el sol brotante y lo han conectado a lo que verán en unos minutos, y es el árbol de Nimrod, y de ahí es que sacamos el árbol de Navidad y la estrella que le ponemos encima. Si miran con cuidado pueden ver que hay tremendo significado y semejanza entre el sol brotante y la estrella que le ponemos encima hoy. Aquí vemos el disco de sol orgullosamente puesto encima de un árbol de Navidad en una plaza de compras. Y en este caso este ni esconde el hecho de que no es una estrella, sino un sol, lo que estamos viendo. Hasta la estrella de 8 puntos que está encima del árbol de Navidad de la Casa Blanca, para que todos lo vean. Es la misma estrella de 8 puntos que vemos y hallamos en la arqueología miles de años atrás, conectada a la adoración pagana del dios de sol. Esta es una increíble cita que encontré en mis estudios al tratar de hacer una conexión entre Ishtar o Astaroth y la estrella de 8 puntos. Y en Uruk, una ciudad antigua de Sumeria, en el sur de Irak, tablas de 3000 años de antigüedad fueron descubiertas donde dice que la identidad celestial de Ishtar no es ninguna otra sino la estrella de 8 puntos. Y usted puede buscar ese recurso por sí mismo.
Es increíble para mí, damas y caballeros, cómo hemos tomado todas nuestras tradiciones que creemos que han sido creadas recientemente, cada una de ellas puede ser trazada a algo que alguien más hizo que no amaba a nuestro Dios, que odiaba a nuestro Dios. El enemigo creó un Dios falso y el hombre ha adoptado todas estas tradiciones y ahora nosotros adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob de la misma manera que los antiguos adoraron sus dioses paganos. Y la pregunta del millón que tenemos que contestar para el final de esta enseñanza es si podemos adorar a Dios en la misma manera que los antiguos paganos lo hicieron, y contestaremos esa pregunta, se los prometo. Continuando, la palabra obelisco literalmente significa asta o mástil de Baal o el órgano de reproducción de Baal. Casi siempre está ubicado en el centro de un círculo, una rueda solar, la cual representa las genitales femeninas y el acto físico sexual. Y es por esto que la rueda solar y el obelisco obran juntos. Por esto es que ves la rueda solar en la Plaza del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, y puedes ver el obelisco que atraviesa el centro de la rueda. Y es la consumación de ese acto sexual entre el dios del sol y su esposa Semiramis, o Ishtar, o como lo pronunciamos en inglés, Easter o Pascua. Y puedes ver cómo los dos obran en conjunto. Antes que continuemos hablando del obelisco, quiero compartir una historia que viene de Egipto en la que ellos dicen de dónde viene el obelisco. Y tiene que ver con el antiguo dios egipcio Osiris y su esposa Isis. Pues Ra, el dios del sol, tuvo 5 hijos, y vamos a hablar de 3 de ellos en unos momentos. 3 de ellos siendo Osiris, Isis y su hermano Set. Osiris termina casándose con su hermana Isis, y Set es su celoso hermano. ¿Por qué? Porque Osiris se apodera del trono en Egipto y se convierte en el dios y el faraón de Egipto. Pues entonces resulta que Set es un hermano muy celoso, así que él quiere matar a su hermano Osiris. Pues él desarrolla un increíble plan de tener una enorme fiesta y de hacer una hermosa caja. Pues él hace esta caja en las exactas dimensiones de su hermano Osiris. Y él averigua las dimensiones de los hombros y cabeza y anchura y estatura de Osiris, y todo el mundo vio esta hermosa caja y desearon esta caja. Y pues él se ingenió un astuto plan y decidió darle la caja a la persona que se recostara dentro de ella y le midiera. Y como puedes imaginar, Osiris se recuesta en la caja, cabe perfectamente, y en ese momento se le dijo a los siervos ponerle la tapa, clavarla, y lo arrojaron en uno de los ríos en Egipto. Y murió. Pues esto no le cayó bien a su esposa Isis, quien tomó el trono, y ella se embarcó en una misión para encontrar dónde su fallecido esposo estaba en el río Nilo. Y al ella buscarlo para darle un buen entierro, Set se enteró y Set se adelantó a su viaje de regreso a Egipto y tomó el cuerpo sin ella saberlo, la engañó de nuevo y tomó el cuerpo y lo cortó en 14 pedazos y lo repartió a través de todas las ciudades en Egipto, excepto por una. El órgano masculino, el órgano reproductivo de Osiris, él echó al río Nilo, el cual fue después, de acuerdo a la leyenda, consumido por un pez. Y ese fue el único órgano que ella no pudo encontrar. Ella encontró todas las otras partes de su cuerpo, excepto por esa parte de su cuerpo. ¿Y por qué era esa tan importante? Porque en la cultura antigua, como saben, hasta de las historias en Corinto, sabemos que ellos tenían 1000 personas en prostitución en la ciudad de Corinto nada más. Y que la fornicación y homosexualidad y cosas así eran muy prevalentes en culturas antiguas. Fertilidad estaba fuera de control. Lo más importante para ellos, promiscuidad sexual, era mucho peor que hasta en el día de hoy, si lo puedes imaginar. Así que era muy importante que ella encontrara este órgano reproductivo de su esposo que representaba poder, fuerza, fertilidad, pasar los genes, la realeza a la próxima generación. Así que por ella no poder encontrar el órgano masculino de su esposo fallecido, ella decidió hacer un pilar conmemorativo en Egipto que permanecería como un recordatorio de su poder en la forma de un obelisco de concreto o de piedra. Y ese obelisco, sabemos de fuentes, es donde ellos creían que el espíritu del antiguo dios del sol vivía. Como ven de la fuente en su pantalla ahí,
que en su creencia el obelisco egipcio era adorado como la morada del dios del sol. Y ellos comenzaron a poner estos obeliscos por todo el mundo al ella comenzar a hacer esto en conmemoración de su fallecido esposo, para que todo el mundo supiera que su presencia estaba en esa ciudad. Y entonces comenzamos a verlos por todo lugar a través de todo el mundo antiguo. Podemos ver en la Biblia que en hebreo la palabra para pilar o ídolo es kamán, la cual literalmente significa ídolo del sol o pilar del sol. Pueden ver en Isaías 27, verso 9, que dice: De esta manera pues será expiada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando él haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y ya no sean levantadas las estatuas de acera ni las imágenes del sol. Esa palabra ahí, imágenes, es la palabra kamán. Y esa palabra kamán está hablando de un obelisco, las imágenes o pilares que ellos erigían en sus campos. Aquí hay otra palabra en hebreo, matzebah. Matzebah quiere decir pilar, monumento o ídolo. Es el obelisco erigido a lo que se refieren aquí. Éxodo 34:13 dice: Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus imágenes de acera. Levítico 26, verso 1 dice: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros a ella. Hablando del obelisco, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Deuteronomio 7, verso 5 dice: Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y pueden ver aquí muchas más escrituras a través de la Biblia que hablan acerca de los pilares y obeliscos que pusieron a través de la tierra. El gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh, él constantemente luchaba no contra los pequeños dioses, él constantemente luchaba contra su dios principal, el cual era Baal, el dios del sol. Él siempre estaba mencionando Baal, Astarot, y el dios del sol del oriente y el dios del sol del occidente. Aquí tenemos unas fotos, iremos a través del mundo entero, daremos vuelta al globo, mostraremos fotos a través del mundo de estos obeliscos, ahí tal como están. Y en algunos, como el que pueden ver aquí en Turquía, puedes ver que los jeroglíficos antiguos en su lenguaje y fotos también actualmente están en estos obeliscos. Aquí está la aguja de Cleopatra. La aguja de Cleopatra no es solamente un pequeño emblema. Esto fue erigido como conmemoración al dios del sol, allí en Londres. Este es el obelisco más antiguo en Escocia. Este es el obelisco más antiguo en Suiza. Ahí lo ven. En Alemania. En París, Francia. Este está cubierto con jeroglíficos egipcios, todos refiriéndose a adoración al dios del sol. Y hasta en Meca. Me espantaría, damas y caballeros, enterarme que en el Islam, que uno de sus más grandes ídolos es un obelisco ahí mismo en el centro de la ciudad de Meca. Y aquí hay obeliscos que hallamos por todos lados, en los Estados Unidos también. También en Luxor, Egipto, cerca del río Nilo, hay un obelisco egipcio. Este es uno de los obeliscos más famosos en el mundo entero. Está en Buenos Aires, Argentina. Está dedicado al dios del sol Ra, quien se dice que vive adentro. Todo el mundo en esa ciudad y el país que ha estado ahí y sabe la historia de ese obelisco, sabe eso. Y lo entienden. Aquí tenemos uno en Ámsterdam. Aquí hay uno en Etiopía, Mongolia. Y damas y caballeros, ahora nos enfocaremos en esto por un momento y les voy a mostrar algo que es verdaderamente algo que solo pude ver con el programa Google Tierra. Y me sorprendió tanto que quiero compartirlo con ustedes también. El obelisco más grande en el mundo, así lo creo, que está escondido, es lo que están viendo ahí ahora mismo. Si miran cuidadosamente, lo que vemos aquí es las genitales masculinas de Ra, el dios del sol, o Baal, integrado a la misma arquitectura de la Plaza de San Pedro y el edificio entero en el Vaticano allí. Puedes ver los testículos ahí en la parte de abajo y el mástil de ese órgano masculino moviéndose hacia arriba. Y lo que es interesante es que si le das vuelta a esto hacia el lado, veremos que este obelisco arquitectural, por decir así,
apunta directamente hacia el oeste, con la exactitud hasta de 1 grado. Y mi pregunta es, ¿por qué apunta hacia el oeste? Es porque esto es del dios del sol. El dios del sol es el dios de la puesta del sol, del oeste. Y vemos en toda adoración al dios del sol, en toda sociedad pagana, que los altares todos encaran al oeste, porque así es que hacían sus cultos. Y yo creo que el enemigo tuvo una gran influencia en la arquitectura de esta estructura católica romana en particular, y es una representación del órgano masculino del dios del sol. Este no es lugar apropiado para un obelisco egipcio que representa el órgano masculino del dios del sol entrando a las cenitales de la rueda del sol. No debería estar en nada que está conectado a Jesús nuestro Señor en ninguna manera. Pero lamentablemente lo está en esta era moderna. La mezcla del paganismo en el cristianismo ha progresado a tal grado que ya ni la reconocemos por no saber nuestra historia, por no leer la primera sección de la Biblia. Ahora, esta es una foto interesante porque esta foto en particular es de un obelisco que está en la plaza de la iglesia de San Juan, allá en Roma. Y es la iglesia del Papa, es la catedral del Papa. Así que les voy a leer la descripción de dónde vino este obelisco en particular, porque va a ser sorprendente para ustedes descubrir que esto no fue solamente un obelisco creado de concreto en tiempos modernos. He aquí este obelisco de dónde vino. El obelisco egipcio que está en la plaza de San Juan Laterín es el más grande que existe. Originalmente tallado durante el reino del faraón Mosei III, estuvo en el templo de Omán, en Tebes, el dios del sol, pero fue llevado a Roma por el emperador Constantino en los años 317 a 361 y puesto en el Circus Maximus. En el 1587 el Papa Sixtus V descubrió el caído, roto y olvidado obelisco y lo hizo arreglar y colocar en la Piazza S. Giovanni, en Laterano. E interesantemente es posible que Moisés vio este mismo obelisco cuando estuvo en Egipto. Y este obelisco, supuesto honrar los dioses del sol, está al lado de lo que católicos llaman la Suprema Madre de todas las iglesias, la catedral oficial del obispo de Roma, el Papa. Así que tenemos un obelisco de 3,000 o 4,000 años de edad, hecho para los dioses del sol de Egipto, que ha sido puesto en la Catedral de Santa María. ¿Y qué acerca del monumento de Washington? ¿Es un monumento? Ciertamente es un monumento, pero no es un monumento a nuestro Dios, es un monumento al Dios del Sol. No puede ser un monumento a ninguna otra cosa. No es una estructura de arquitectura, damas y caballeros. Esta es la misma exacta estructura que construyeron en el antiguo Egipto a los dioses del Sol, como hemos demostrado ampliamente. Déjenme hacer una pregunta. ¿Dónde encontramos este símbolo principal del Dios del Sol hoy? ¿Dónde encontramos este símbolo principal, el obelisco? Te sorprendería descubrir que lo hallamos en nuestras iglesias. Así es, ahí es donde terminó el obelisco del Dios del Sol, terminó en nuestras iglesias alrededor de todo el mundo. Le llamamos campanarios, son llamados obeliscos en Egipto antiguo. Si el faraón o un egipcio antiguo estuviera vivo hoy, ellos caminarían por la calle y ellos se sentirían cómodos viniendo a la mayoría de nuestras iglesias que tenemos hoy, porque ellos dirían, wow, esa es mi religión. Eso es algo con lo cual yo puedo conectar. Eso es adoración al Dios del Sol. Y lo vemos a través de todo el mundo. Aquí hay uno que tiene 2 pilares construido en esta iglesia en particular. Damas y caballeros, el obelisco, la adoración al Dios del Sol, no debería haber ningún símbolo en ningún lado del paganismo antiguo o adoración al Dios del Sol egipcio que fuera encontrado en nuestras sociedades religiosas hoy en el cristianismo. Lo vemos mucho, sin importar qué denominación, ya sean luteranos, bautistas, sin denominación, no importa qué denominación, vas a encontrar este obelisco por todos los lados. Ahora venimos al pensamiento que dice, pero eso no es lo que significa para mí, Jim. Y yo sé que muchos de ustedes pensaban eso, pero la cosa es que no importa lo que significa para nosotros y es tan difícil para nosotros comprender y que penetre en nuestros corazones y mentes, que solo importa lo que significa para Él. Ciertamente no vestiríamos un collar que fuera un símbolo satánico, pero nosotros construimos iglesias con símbolos que ni sabemos que son satánicos.
pero tenemos fiestas que están repletas de símbolos paganos. Y por nosotros no saber eso, creemos que está bien. Pero la cuestión es que el gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él sabe lo que son esos símbolos. Así que de su perspectiva, Él ve esos símbolos y le recuerda cuando Israel pasó sus hijos por el fuego de Moloc. Le recuerda los infantes y bebés que fueron matados y sacrificados en los altares de Astarot. Le recuerda toda la adoración a dioses del sol por todo su pueblo que volvieron sus espaldas contra Yahweh y sirvieron otros dioses. Es un recuerdo y símbolo a Él, y por esa razón nada más deberíamos dejar esos símbolos atrás y deshacernos de ellos y quemarlos, como Nehemías y otros, Jeremías y los grandes profetas antiguos que derribaron los lugares altos y destruyeron esos pilares, y mientras ellos derramaron su sangre, y hasta más, derramaron su sangre, su fuerza con sus hijos para derribar esos lugares altos, y aquí nosotros levantando esos lugares altos otra vez. No importa lo que significa para nosotros, importa lo que significa para Él. Así que tenemos que averiguar exactamente lo que significa para Él, y haremos eso en este programa, al ir a través de escrituras que muchos de ustedes quizá nunca han leído antes, que describen exactamente las fiestas que celebramos en el día de hoy. Y veremos si podemos o no continuar y seguir haciendo estas cosas desde nuestra perspectiva y seguir dando la espalda a su corazón. Ahora, ¿cuándo crees que era el cumpleaños de Nimrod y Tamuz? En el primer día en el año, cuando el sol es renacido. ¿Y en qué día crees tú que el sol es renacido? En el medio del invierno, el solsticio del invierno, diciembre 25. Así es, de ahí es que sacamos diciembre 25, día de Navidad, cuando decimos que Jesús nació. ¿Por qué decidimos que Jesús nació en diciembre 25? ¿De dónde salió esa fecha? Muy simple, Jesús era el Hijo de Dios. Tamuz era el hijo de los dioses. Él era el hijo de su padre, Baal. Y pues los paganos y el cristianismo antiguo salió directo del paganismo. En Roma, ellos ya estaban adorando al dios del sol en domingo, en Roma, de donde sacamos adorar en domingo. Antes era que todos los cristianos antiguos adoraban en el sábado, pero fue cambiado a domingo porque todos los paganos adoraban a su dios del sol en su día, domingo, y también le adoraban en su cumpleaños, diciembre 25. Así que naturalmente, cuando Jesús entra a la escena y Constantino supuestamente se salva, en los años 300 hicieron compromiso para hacerlo más fácil a la gente convertirse al cristianismo, haciendo que el cumpleaños de Jesús fuera en el mismo día que el de los dioses del sol que ellos ya estaban acostumbrados a celebrar. Y de ahí es que sacamos diciembre 25. Una de las celebraciones paganas y cultistas más grandes ocurría durante el solsticio del invierno. ¿Por qué? Porque este es el tiempo cuando el sol es renacido, cuando los días del año comienzan a hacerse más largos. Por lo tanto, los cumpleaños de los dioses del sol coincidían con ese día, el 25. Originalmente eran el 21, pero después, por el cambio en el calendario juliano, fue cambiado al 25. Aquí podemos ver, esta es una figura antigua de Nimrod, que todos los dioses del sol de toda región pueden haber tenido diferentes nombres, pero todos pueden ser trazados al original dios del sol, Baal, también conocido como Nimrod. Y miren esta foto de él con su barba larga, pueden comenzar a ver a dónde voy ahora. Al comenzar a descubrir por qué la fiesta es en diciembre 25 y cómo se conecta al mismo Santa Claus. Algunos diferentes nombres que Baal tenía eran estos. En Persia era llamado Mitras. Tú puedes hacer un estudio tú mismo y esto es increíblemente fascinante. Si estudias la adoración cúltica pagana de Mitras, verás tremenda conexión con algunas de las cosas que hacemos aquí en el cristianismo. Esto es 500 años antes del nacimiento de Jesús. Antes de Yeshua, era llamado el nacimiento del inconquistable sol. Ese era Mitras. Osiris y Horus y Ra en Egipto. Era llamado Atis en Roma. Y para celebrar sus cumpleaños, los romanos tenían una gran fiesta llamada la fiesta de Saturnalia. Adivinen cuánto duraba. 12 días. Así es, de ahí es que sacamos los 12 días de Navidad. Es directo de la fiesta de Saturnalia, que es durante la fiesta, directo del solsticio del invierno.
Y adivinen lo que los caldeos llamaban este día. Hoy le llamamos Navidad, pero en aquel entonces los caldeos le llamaban Día de Yule en inglés. ¿Saben lo que literalmente quiere decir esa palabra para Navidad? Significa el Día del Infante. Y ellos ciertamente no estaban hablando acerca de Jesús. Ellos hablaban de Tamuz, quien era el hijo del Dios del Sol, que un día iba a regresar y salvarlos. Ven, Satanás no puede hacer nada más sino tomar la verdad, torcerla y hacer que la gente crea una mentira. Y eso es lo que él hizo con la historia del nacimiento de nuestro Señor. Él duplicó eso en el paganismo, así que en algún momento su plan era tomar el paganismo y mezclarlo al cristianismo, y cada vez que tú mezclas lo santo con lo profano, las escrituras llaman eso inmundo. Yahweh no acepta nada que es inmundo. Tiene que ser limpio, tiene que ser apartado y santo. Kadosh en hebreo. Pues ¿suena esto familiar? Vayamos a este personaje llamado Odín, porque aquí es donde entraremos a más detalle de nuestra fiesta y de dónde vienen estos símbolos. Juntamente con la celebración de los dioses del sol, los de Escandinavia también adoraban a este dios llamado Odín, quien era este dios de bebida intoxicante y extasía, tanto como el dios de la muerte. Y porque la fiesta de Saturnalia trataba con todas estas cosas, él naturalmente se convirtió en el dios más popular de la fiesta de Saturnalia, el cual era un dios del sol, cual podemos trazar hacia atrás todo el camino a Baal mismo. Y adivinen en quién se convierte este personaje. Mírenlo bien. ¿A quién se parece? Los colores son otros, pero esta persona se convirtió en Santa Claus. Así es. Odín o Wodan era el dios de sabiduría, magia y conocimiento oculto, adivinanzas, poesía y guerra. Su nombre significaba el inspirado. Y van a comenzar a ver, a medida que vamos adelante en estas fotos, verán que Santa Claus u Odín es muy familiar a Jesús o Yeshua, que quiere decir salvación. Vamos a ver a un dios, Odín, quien salva, y vamos a ver a otro llamado Yeshua, que salva. Y ahora quiero que presten atención a algunas de las características de Odín, porque es sorprendente ver las semejanzas y cómo Satanás está tratando de enmascararse como un ángel de luz, como sabemos de las Escrituras. Este era un hombre alto y viejo que tenía una larga barba blanca y también cargaba una lanza o un báculo. Recuerden cuando hablamos del báculo de serpiente. Cualquiera que tenía el báculo de serpiente está conectado con el poder de ese báculo y es la serpiente misma. Continuemos. Él viajaba alrededor del mundo en un caballo blanco que tenía 8 patas, lo cual es, de acuerdo a la tradición antigua, el número de la transportación. De aquí es donde sacamos los 8 renos. Y tú quizá digas, Jim, hay 9. Originalmente habían 8. Rudolf fue añadido en tiempos modernos. Eran 8 renos y eso viene del caballo blanco en el cual Odín viajaba, que tenía 8 patas. Tú puedes buscar todo esto. Es conocimiento muy común en el Internet, en enciclopedias. Tú puedes ver a Odín y todo el material de referencia que conlleva. Y en cada versión de Claus o Santa Claus, él llevaba con él un ayudante oscuro, y esos se convirtieron en los enanitos o duendes. En cada versión de Claus hay un ayudante oscuro. Si miras con cuidado en esa foto, ¿ves ese demonio con esa lengua roja larga que sale de él? Estos se llamaban Krampus. El Krampus o los ayudantes oscuros iban con él, y si los niños no habían sido buenos, ellos le pegaban a los niños. ¿Ven? Así que tenías el que era bueno, San Nicolás, el que se convierte en San Nicolás, o Odín, quien venía y te daba regalitos si eras bueno, y después tenías los oscuros, los ayudantes oscuros, que eran los que iban a instituir la disciplina a los niños, y eso lo veremos. Así que este Krampus, que terminó siendo los enanitos de Santa Claus, de acuerdo a la leyenda, el Krampus acompañaba a San Nicolás durante la temporada de Navidad, advirtiendo y castigando a los niños malos, a diferencia de San Nicolás, quien da regalos a buenos niños, de acuerdo a Wikipedia. Aquí tenemos otra foto de Krampus y los enanitos de Santa Claus. Puedes ver en la foto a tu derecha, es casi como la escoba de una bruja, donde los niños malos están siendo llevados por un Krampus que es una combinación de un humano y un cabro. ¿Ok? Y tú ves esto a través de toda la historia. Un humano que está mezclado con un cabro
Y yo tengo una enseñanza de los Nefilim o los hijos de Dios, donde yo voy a través de esto, pero en esencia, en la fiesta, en la llamada Yom Kippur, en la Biblia, donde una vez al año el sumo sacerdote entra al lugar santísimo a hacer un sacrificio, habían 2 cabros que eran ofrecidos. Uno se llamaba el cabro Le Adonai, y ese cabro era ofrecido a Yahweh, Adonai. Y el otro cabro era llamado el cabro Le Azazel. Y ese cabro era llevado al desierto y era empujado sobre un precipicio. Y el cabro Le Azazel era donde ponían las manos del sumo sacerdote y ahí le infundían todos los pecados de Israel sobre la cabeza de este cabro y entonces lo enviaban al desierto a Azazel. Azazel era el dios hombre cabro en la mitología antigua. Se decía que era Azazel que causó al hombre a pecar, así que todo el pecado del hombre por ese año de los israelitas era puesto en la cabeza de ese cabro de Azazel. Y esto es lo que vemos transferido todo a través de una forma u otra, y el ayudante de Santa Claus es actualmente Azazel, por decir así, o el Krampus, como le llaman hoy. Y en la foto de la izquierda tú puedes ver actualmente una foto moderna de un festival de Navidad en Alemania, donde ellos continúan haciendo esta celebración y ellos traen a Krampus o al ayudante de Santa Claus. Esta es una foto moderna y tan rara como parezca a nosotros los americanos cristianos a creer que esto todavía ocurre hoy. Esta es una foto de San Nicolás y sus demonios, los Krampus, que todavía es celebrado en Austria, Hungaria, Alemania, Italia y a través de todo el mundo. Lo que le mostraremos ahora es un pedacito de video, es un corto de película de diferentes videos que hemos descubierto donde todavía continúan haciendo esta celebración alrededor de todo el mundo, donde ellos literalmente glorifican la parte demoníaca de Navidad y San Nicolás y estos ayudantes oscuros. Ya sé, me disculpo, esto sigue poniéndose peor, ¿verdad que sí? Y como si esto no fuera suficiente, hay algunos escolares que creen que la canción Jingle Bells vino de las campanas de Krampus que estaban en existencia por mucho tiempo antes de que esa canción fuera escrita. Cada vez que tú veías a San Nicolás, él estaba acompañado por las campanas de Navidad, por decir así, de sus duendes. Ellos tenían campanas que colgaban de sus cuellos y al tú oírlos en el video, tú podrías escuchar las campanas y ellos se anunciaban al próximo pueblo al que iban. Y algunos creen que de ahí es donde vino el término las campanas de Navidad o Jingle Bells. De ahí vino. Ahora iremos adelante para descubrir exactamente de dónde vino Santa Claus. Pues Odín, ¿cómo se convirtió Odín en Santa Claus? Pues aquí está la rendición o la evolución de Odín a hacerse Santa Claus. Para los 1500 en Holanda, allí él se convirtió en Sinterklaas, ¿ok? Así que San Nicolás se convirtió en Sinterklaas, un amable y viejo hombre con una barba blanca, vestido blanco, manto rojo, un báculo y cabalgando los cielos y techos de las casas en su caballo blanco, acompañado por sus duendes, los cuales eran los Krampuses que vieron, dejando regalos para la gente debajo de su sagrado árbol, el árbol de abeto. Él te visitaría en su cumpleaños, diciembre 25, por supuesto, y te daría regalos si habías sido bueno o si habías sido malo, sus seres oscuros te azotarían. Y es increíble para mí cómo estos cuentos se encuentran en tradiciones modernas de Navidad hasta hoy. Tradiciones paganas de 2 y 3 mil años se encuentran aquí y ahora sonreímos a estas tradiciones. La frase más famosa que Santa Claus siempre dice es que
¿Pero acaso paramos y nos preguntamos de dónde vino eso? Pues si tú vas atrás a la historia, tú empiezas a ver de dónde esa frase actualmente se originó. Y de aquí es donde se originó. En la historia de duendes de Hobgoblin, el autor Allen W. Wright revela: Robin mismo fue un apodo medieval para el diablo y la risa peculiar de Robin era ho ho ho. Atrás en los 1600, Robin Goodfellow personificó el diablo en muchas obras de teatro. En aquel entonces eran increíblemente importantes. No tenían teatros o películas, así que el teatro y las obras eran una parte integral de la sociedad en aquel entonces. Y antes que el diablo llegara a la plataforma, se anunciaría a sí mismo diciendo ho ho ho. Y de ahí es que, damas y caballeros, viene el ho 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 que tiene Santa Claus. Para los años 1700, un holandés emigró a Norteamérica y trajo su Sinterklaas con él. El dialecto inglés entonces fue cambiado a Santa Claus. En el 1930, un diseñador para la compañía de Coca-Cola estaba tratando de hacer que la gente en el invierno comprara su bebida, pues tomaron los colores de su compañía, rojo y blanco, tomados prestados del cuento de Sinterklaas, cambiaron algunas cosas y de ahí salió el Santa Claus moderno, completo con los renos y duendes. Pues ese diseñador de 1930 tomó prestada una foto de los 1800 y la modernizó, añadió los colores y de ahí salió el Santa Claus de Coca-Cola, Santa Claus que vemos hoy, completo con la barba larga blanca y mejillas gorditas y el traje blanco y rojo. En los 1970s, el Segundo Concilio del Vaticano formalmente declaró que ningún obispo católico romano con el nombre de Nicolás jamás existió. Ellos bajaron a San Nicolás, le quitaron su título de santo porque había evidencia sometida por el Vaticano que era posible que él ni existió nunca, al igual que otros santos. El Concilio Vaticano II también confesó que las leyendas atribuidas a este santo no tenían ningún origen cristiano y probablemente vinieron de tradiciones paganas. Así que estamos viendo que este San Nicolás, lo más probable, fue un inventado santo que estaba conectado a un dios del sol, a Odín, el que terminó siendo Odín, y tuvieron que cristianizarlo, hicieron un santo de él, y eventualmente los colores fueron cambiados. Ves a los duendes entrar a la escena, pasan de ser malos, enanitos lindos que hacen juguetes, todo eso es modernización americana, de una muy satánica, malvada fiesta pagana, y orígenes que van hacia atrás y llegan hasta el huerto en su engaño. Miren aquí, la enciclopedia World Book dice esto: la creencia que Santa Claus entra a la casa a través de la chimenea se desarrolló de una leyenda antigua nórdica. Los nórdicos creían que la diosa Herta aparecía en la chimenea y traía buena suerte a la casa. La palabra Hearth, de ahí es donde viene la palabra Harta, quien era la diosa de los nórdicos. Así que vemos de ahí mismo en la enciclopedia World Book que Santa Claus baja por la chimenea. Eso no tiene nada que ver con nada que es bueno y tiene todo que ver con un Dios que pasaba a través del fuego. Yo solo conozco un Dios que va a través del fuego y ese es Satanás mismo, quien al final será arrojado al lago de fuego. Dueños de casa druidas dejaban dulces consistiendo de leche y pasteles para pacificar a este Dios que bajaba por la chimenea a sus casas. Así que de ahí es donde sacamos la idea de leche y galletitas para Santa Claus. Creemos que nos inventamos eso, creemos que es lindo, pero eso va hacia atrás mucho tiempo, damas y caballeros, atrás a los druidas, cuando ellos ponían leche y galletitas para su Dios que venía a través de la chimenea en diciembre 25 en su cumpleaños. Pues hagamos la pregunta: ¿quién es quién? ¿Quién es quién en este mundo? ¿Es Santa Claus o es Jesús, Yeshua el Mesías, a quien servimos? ¿Cuál es el Dios, por decir así, que estamos presentando a nuestros niños durante esta temporada del año? Descubramos algunas características que son muy parecidas a nuestro Salvador para ver si deberíamos estar conectándolas. Antes de todo, de Santa Claus se dice que no tiene ni principio ni fin. Jesús no tiene principio ni fin. Santa Claus tiene su propio espíritu eterno llamado el espíritu de Navidad. Jesús tiene su propio espíritu eterno llamado el espíritu del Dios viviente. Santa Claus lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Él escribe nombres en un libro y los revisa 2 veces. También Yeshua. Él escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Santa Claus, su pelo es blanco como la nieve.
Apocalipsis nos dice que el pelo de Jesús es blanco como la nieve. Santa Claus viaja durante la noche, ahora vemos un poquito de diferencia. Jesús viaja durante el día. Todo lo que Jesús hace es en luz, todo lo que Santa Claus hace es en la oscuridad. ¿Ven la diferencia? Sutiles diferencias. Como Satanás toma la verdad y él solo la tuerce un poquito. Continuemos. Santa Claus quiere darte todo lo que tu carne desea. Jesús quiere darte todo lo que tú necesitas. Santa Claus entra a tu casa a través del fuego. Ciertamente nuestro Señor no entra a nuestra casa a través del fuego. Y Santa Claus tiene un árbol místico, y él ama a los niños. ¿Sabías tú que Santa Claus tiene un árbol místico? ¿De dónde sacó esa idea? Era que en la Biblia, Yahweh tiene un árbol místico llamado el árbol de la vida. Fue el árbol de la vida que separó el bien del mal. Y cuando tú participas del árbol de la vida, tú vives para siempre. Y ese árbol de la vida eventualmente tomó la forma en el lugar santo que alumbró el lugar santo entero y era llamado la menorá, candelabro, el candelabro de 7 ramos que los israelitas pusieron en el templo y era llamado el árbol de vida. Vayamos al diccionario de inglés Oxford, que da la definición del diablo. Esto es increíble. En la definición del diablo se le llama Satanás, Lucero, Lucifer, Beelzebú, y en lenguaje rústico popular, el diablo es llamado el viejo Nick. Así es, el viejo Nick. El mismo viejo Nick del cual hablamos y dejamos que nuestros niños se sienten en su falda en las tiendas de departamento, del cual vemos películas centradas en el viejo Nick, pues el viejo Nick en los días antiguos, así es que se veía el viejo Nick. Este es el viejo Nick al que Hasatán, Satanás, es igualado. Eso es lo que es llamado el diablo, el viejo Nick. Y otra vez, eso no es lo que significa para mí. Y espero que entiendan para estas alturas que no es cuestión de lo que significa para mí. No importa lo que significa para mí, solo importa lo que significa para él. Estas cosas son difíciles de aceptar, no hay duda de eso. Cuando yo al principio aprendí estas cosas me sorprendió en lo profundo y yo dije, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico a mi andar y a mi vida espiritual? Hablaremos de eso en unos minutos. Pero lo importante es, por favor, humíllese ante los hechos siendo presentados a usted hoy y pregúntele al Padre qué debe hacer usted con estos hechos con su propia familia. Y recuerde que no es lo que significa para nosotros, solo es lo que significa para Él. De regreso a Odín. El símbolo principal de este ser místico que tenía poderes como un dios era el árbol eterno de abeto. Este era el símbolo principal y ahora pueden mirar ahí a la mano izquierda. El símbolo principal del verdadero Dios Yahweh, desde el huerto en Génesis hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, es el árbol de vida y es la menorá, el candelabro, de 7 ramos que estaba en el lugar santo. El árbol de Navidad. Árboles han sido adorados por toda cultura pagana en el mundo y otra vez era un símbolo principal de adoración al dios del sol y de fertilidad. Ocupaba el lugar adentro de un hogar pagano de el obelisco y el árbol de abeto ocupaba ese lugar del obelisco como un retrato o un símbolo del dios del sol. Por eso ponen el sol brotante o la estrella de 8 puntos encima de él. El árbol de abeto era dicho ser mágico porque permanecía verde todo el año. Era decorado en algunas culturas con frutas para simbolizar nueva vida y en otras culturas era decorado con 12 velas para honrar su dios del sol, porque la fiesta de Saturnalia era 12 días. De ahí es donde sacamos los 12 días de la Navidad. Hoy hasta le cantamos canciones, tal como lo hacían en los rituales paganos de adoración. Jeremías 10, versos 2 en adelante, dicen: Así dice Yahweh, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice. Lo adornan con plata y oro, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Erguidos están como palmera, pero no hablan. Necesitan ser llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora, muchas personas creen que estos versos en particular están hablando acerca de los árboles de Navidad. La verdad es que estas escrituras en particular no están conectadas a los árboles de Navidad, pero la idea es que ellos iban al bosque y ellos tomaban un árbol de abeto y después los tallaban
y los decoraban con oro y plata. Y lo que quería mostrar con esta escritura es que eso de decorar con oro y plata y bolas, las cuales, créanlo o no, son representativas en culturas antiguas como los testículos del dios del sol que iban en el mástil de Baal con el símbolo del rito pagano de fertilidad, el sol brotante encima. De ahí es que sacaron lo de oro y plata. Es la idea que ellos decoraban sus ídolos con oro y plata. Así que eso es lo que quería sacar de esa escritura. No necesariamente que estaban cortando un árbol de Navidad. Esa tradición no ocurre hasta después. Pero de ahí es que sacaron la idea porque los ídolos eran decorados con oro y plata. Aquí vemos otra vez, si miran con atención al detalle, a este dios mexicano del sol que le mostramos anteriormente, verán el árbol de abeto. Este árbol de abeto es el que termina convirtiéndose en lo que conocemos hoy como el árbol de Navidad. Ramas de acebo. ¿De dónde vinieron estas tradiciones? Ellos también usaban recortes de arbustos de hoja perenne para decorar sus hogares en esta época como una ofrenda y como un símbolo del dios de fertilidad, el dios de la primavera. Este sería Ishtar. Los muérdagos. ¿De dónde vinieron los muérdagos? Pueblos celtas y teutónicos por mucho tiempo habían considerado que el muérdago tenía poderes mágicos. Se decía que tenía la habilidad de sanar heridas y aumentar la fertilidad. Los celtas lo ofrecían a sus dioses en oración y colgaban muérdagos en sus hogares para alejar espíritus malos. Y también aprendí durante mis estudios que durante la fiesta de Saturnalia los romanos colgaban muérdagos por todos lados y después tenían orgías y borracheras debajo de estos muérdagos, y se decía que aumentaba la fertilidad. Por esto, damas y caballeros, es que nos besamos debajo de los muérdagos. Esto viene del pasado, de la fornicación pagana que ellos hacían en Roma durante la fiesta de Saturnalia. El tronco de Navidad era un tronco que ellos quemaban en la hoguera por 12 días, dado que esa era la duración de su celebración. Era originalmente dedicado en Escandinavia a la diosa de la fertilidad, Ishtar, para que viniera su salvador, Tamuz. Ellos sacrificaban animales y esclavos en la hoguera cada noche. Esto se decía que alejaba a los espíritus malos. Vayamos a la Enciclopedia Americana y su definición de la Navidad. Y dice, de acuerdo a varias autoridades, no era celebrado en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, dado que la costumbre cristiana en general era de celebrar la muerte de personas notables en vez de su nacimiento. Una fiesta fue establecida en recordatorio del nacimiento del Salvador en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental ordenó que fuera celebrado para siempre en el día de la antigua fiesta romana del nacimiento del dios llamado Sol. ¿Pueden ver esa evolución? Hasta la Enciclopedia Americana nos los dice. Que la Navidad nunca fue celebrada por los discípulos, ni los apóstoles, ni por nuestros antepasados, ni los padres de la Iglesia. Esto viene de antes y no fue hasta el V siglo que esta fiesta fue incorporada y ordenada que fuera celebrada en el cristianismo. Y vieron lo que dice que ha de ser celebrada por siempre en el mismo día que la fiesta romana del nacimiento del sol. Miren esto es el registro de la Corte General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts, mayo 11, 1659, dice esto: para la gran deshonra de Dios y ofensa de otros, es por lo tanto ordenado por esta Corte y su autoridad que cualquiera que sea hallado observando cualquier o tal día como Navidad o semejante, ya sea por evitar trabajo, hacer fiesta o cualquier otra manera, que al descubrir tal conducta, cada persona cometiendo tal ofensa pagará por cada ofensa 5 chelines como multa al condado. Y de hecho, los primeros estados en celebrar la Navidad fueron Alabama en 1836 y Luisiana y Arkansas en 1838. Y no fue hasta los mediados de los 1800 que la Navidad apenas fue permitida ser celebrada en los Estados Unidos. ¿Por qué nuestros fundadores, que estaban fundados en el Dios de la Biblia, lo harían ilegal celebrar la Navidad? Porque ellos no estaban tan apartados como nosotros de la verdad. Ellos entendían que estas cosas vinieron del paganismo. Ellos entendían que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh, no quería que mezcláramos cosas que la gente usaba para adorar a dioses que Él odia, para adorarlo a Él. Déjenme hacer una pregunta que quizá ustedes piensan. ¿Pero acaso no podemos tomar algo que Satanás quiso para mal y volverlo para bien? Él conoce mi corazón, ¿verdad?
Levítico 18:30 dice esto: Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo soy Yahweh, tu Dios. Marcos 7:7 y 8 dice: Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque haciendo un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La pregunta es si hemos de adorar a Dios 24 horas al día y hemos de poner a Dios en un altar donde podemos adorarle. ¿No crees que deberíamos de adorarle en la manera que Él nos ha pedido que le adoremos? Y ciertamente no en las tradiciones de hombres, ciertamente no las tradiciones de hombres, que están conectados a ritos paganos de fertilidad y adoración del Dios del Sol. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 12. Este es verdaderamente el rey de las Escrituras, por decir así, que nos dará una buena y clara indicación de que si podemos o no hacer las cosas como querramos solo por ser sinceros. Deuteronomio capítulo 12 dice esto: Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, sus obeliscos, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis así a Yahweh, vuestro Dios. Ahora, cuando yo comencé mi jornada y comencé a descubrir estas cosas, lo primero que yo pensé a mí mismo fue, después que pensé, bueno, pues eso no es lo que significa para mí, fue que pensé, pues yo puedo tomar algunas de estas cosas y cristianizarlas, y el Señor ciertamente se placerá de que estoy tomando algo del enemigo y dándoselo a Él. Pues aquí tenemos a los israelitas cruzando el río Jordán, apoderándose de estas comunidades cananeas, y en vez de destruir todo exactamente como el Padre les dijo que destruyeran, ellos tomarían ciertas cosas, como los altares que eran muy difíciles de construir, y dijeron, bueno, no destruyamos todo. Tomemos este altar, tacharemos el nombre de su Dios y pondremos nuestro Dios. Yahweh dice, no te atrevas a hacer eso. No te atrevas a tomar algo que era usado para un Dios de sol y cristianizarlo. Tirarle un poco de agua bendita y después ofrecérmelo a mí. Yo no lo aceptaré. Él dijo, no adorarás al Señor tu Dios en esa manera. Él dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno hace lo que parece bien a sus propios ojos. Cuando hubiere devastado delante de ti Yahweh tu Dios a las naciones donde tú vas a poseerlas, todavía aquí en Deuteronomio 12, verso 29, y las heredares y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, así haré yo también. Pues lo que estaba pasando es que ellos llegaban a estas comunidades y ellos eran israelitas creativos. Ellos querían usar algunas de las cosas que los paganos usaban para servir a sus dioses y tomarlas prestadas para servirle al Dios Yahweh. Y Yahweh tiene esto que decir acerca de eso. Él dice en el verso 31, no harás así a Yahweh tu Dios, al Señor tu Dios, no de esa manera, porque todo lo que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás ni quitarás de ello. Punto. Verso 32 de Deuteronomio 12. Pues estamos viendo claramente instrucciones de que no tenemos derecho bíblico como creyentes de tomar algo que fue usado, construido o dedicado o para la adoración de otros dioses y literalmente solo cristianizar esas cosas y usar esas cosas para adorar a nuestro Dios. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Es muy parecido a este ejemplo. Sería muy parecido si ustedes, los esposos, si le compras un regalo de aniversario a tu esposa cada año. Pues digamos que... o cumpleaños. Digamos que el cumpleaños de tu esposa es abril 22. Y en abril 22 cada año tú le compras un regalo de cumpleaños como debemos. Pero digamos que tú tenías antes otra novia y su cumpleaños era marzo 22. Y pues tú saliste con esta mujer por 10 años y es más fácil para ti recordar marzo 22 en vez de abril 22. Pues imagina ir a tu esposa y decirle, amor, es tan difícil para mí recordar tu cumpleaños cada año. ¿Te molestaría si cambiamos tu cumpleaños de abril 22 a marzo 22? No creo que le va a gustar mucho eso de cambiar su cumpleaños al mismo cumpleaños de su enemiga, de tu novia anterior. Así no es que funciona la cosa. Hasta en términos humanos ofende.
cambiar algo que es valioso para nosotros a algo que no es valioso para nosotros. ¿Qué tanto más no se le hace a nuestro Dios bien el hecho que celebramos el cumpleaños de su Hijo? Lo cambiamos de su tiempo apropiado en el otoño, durante la fiesta de tabernáculos, cuando Él nació, la fiesta de Sukkot, al tiempo de los dioses antiguos de fertilidad, los dioses del sol, de ambos el oriente y el occidente. Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice, «No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno». Y por supuesto leímos en Deuteronomio 12:32 que dice, «Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello». Proverbios 36 dice, «No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso». Recuerden, Él no puede cambiar la verdad. Su única meta es mantenerte de ella. ¿Y cómo lo hace? Añadiendo solo un poquito de veneno. Y no se necesita mucho veneno, damas y caballeros, para arruinar la cosa entera. Tú quizás dirás, bueno, ¿sabes? Quizá importa lo que significa para él y no importa lo que significa para mí, pero Jim, ¿verdaderamente es tan mal? Es que se siente tan bien celebrar la Navidad y la Pascua, hacer las cosas de la manera que siempre las hemos hecho. No vivimos por la manera que se sienten las cosas, vivimos por la manera que Él se siente. Y la verdad es que cuánta de esta información que yo les estoy presentando tiene que ser verdad antes que envenene todo. Si yo tuviera un vaso de agua pura y yo pongo solo un granito de veneno en él, ¿lo beberías? Por supuesto que no, aunque no lo pudieras ver, aunque tuviera apariencia de ser puro, aunque supiera puro, tú ciertamente no lo tomarías. De la misma manera, yo no sé de ti, pero de la manera que yo leo mi Biblia, es que Él nos dio su pura palabra y Él nunca tuvo intención de que nosotros añadiéramos nada a ella o quitáramos de ella. Hemos de hacer cosas bíblicas en maneras bíblicas porque su sistema siempre produce fruto de vida. Produce el árbol de vida adentro de nosotros cuando hacemos las cosas a su manera. Cuando no hacemos las cosas a su manera, mezclamos la verdad con mentira. Bueno, lo que pasa es que lo que crece adentro de nosotros, ¿sabes? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Y eso nunca trae vida, hermanos. Eso trae atadura y muerte. Quiero compartir con ustedes algunas alternativas bíblicas, algo que es directo de Dios mismo, cosas que Él nos dice que celebremos, currículo diseñado para nuestros hijos. Miren algunas de estas fiestas. Primero que nada, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos en la primavera, justo al tiempo de la Pascua? Absolutamente, la verdadera Pascua o Pesaj. Lucas 22:19 dice esto, y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haz la Pascua verdadera. Obviamente la Pascua pagana no estaba en la mente del Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, ni de sus discípulos, ni de nadie por cientos de años. Ellos celebraban lo que en hebreo es llamado Pesaj, la Pascua hebrea, cada año, recordando la muerte, el entierro y la resurrección de su Señor a través de esa increíble fiesta en la que ellos sacrificaban el Cordero Pascual como recordatorio de la muerte del primogénito y de la liberación y la libertad de Egipto, pero ahora, hoy, ellos recuerdan la libertad del pecado, libertad de Egipto siendo la metáfora por la muerte de Jesús mismo. Así que ellos nunca hubieran conectado la Pascua pagana con Pesaj. Eso no era así. En 1 Corintios 5, Pablo nos instruye. En verso 8 dice, así que celebremos la fiesta, hablando de la Pascua hebrea, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y cualquiera que haya celebrado la Pascua hebrea, o haya venido a una cena con nosotros, ha descubierto la profundidad de la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, en la Pascua misma. Yo personalmente creo que si comenzamos a guardar la Pascua hebrea y estas fiestas para nuestros hijos y familias, veremos el poder de Dios venir a nuestras vidas como en el primer siglo, porque no tenían la Navidad, no tenían la Pascua pagana. Ellos celebraron las fiestas bíblicas, las fiestas en su calendario, no las fiestas en el calendario romano. Ahora hablemos de cuando Jesús o Yeshua verdaderamente nació. ¿Podemos descubrir exactamente cuándo Él nació? Absolutamente podemos. Solo seguimos la Biblia según nos dice y nos da señales de cuándo verdaderamente nació. Comienza con Juan el Bautista. Sabemos que el padre de Juan el Bautista se llamaba Zacarías. Zacarías era un sacerdote de la línea de los levitas.
Así que las Escrituras nos dice que él estaba en el 8º curso del sacerdocio levítico. ¿Y qué significa eso? Eso significa que él era la 8ª persona a servir un turno de una semana en el templo. Ellos tenían 24 turnos que servían por una semana. Y después, la segunda semana, el segundo turno. La tercera semana, el tercero serviría, y así en adelante, hasta que iban a través de los 24 turnos y entonces comenzaría otra vez. Sabemos de las Escrituras exactamente cuándo el curso de Zacarías fue. Y ahí es cuando el ángel vino a Zacarías y le dijo, tú vas a tener un bebé varón. Y pues resulta que ahí es cuando él se apura a su casa y su esposa se embaraza, y 9 meses después, eso lo pone justo en la Pascua hebrea. Sabemos que Juan el Bautista nació en la Pascua hebrea, entonces tomamos los evangelios que dicen que Yeshua nació 6 meses después de la Pascua hebrea, y eso nos pone justo en el medio de la fiesta de tabernáculos, o en hebreo se llama Sukkot. Así que así es que sabemos que Jesús nació durante la fiesta de tabernáculos, la cual es en el medio de septiembre o octubre en nuestro calendario, en nuestro, lo que llamamos en nuestra temporada, otoño. Hasta dice que los pastores todavía estaban en sus campos. Bueno, sabemos que los pastores en Israel se reúnen alrededor de o en el tiempo de la fiesta de Sukkot en el otoño, porque en el invierno hubiera habido mucho frío para tener el ganado en el campo. Esa es solo otra indicación, otra prueba de que nuestro Salvador no pudo haber nacido al fin de diciembre. Bueno, ahora voy a ir a través de las 7 fiestas para que puedan tener una idea y una muestra del calendario de Dios y las cosas que Él ha llamado a su pueblo a hacer. Primero que nada, hay 7, una para cada día de la semana, por decir así, una para cada milenio. Hay 7 milenios. Todo es en 7, por lo cual el 7 es el número de perfección. Así que comienza en la primavera, alrededor de marzo o abril, con la Pascua hebrea. La Pascua hebrea es el día en el que Jesús, o Yeshua, murió, se convirtió en el Cordero Pascual. Fue sepultado durante la fiesta de 7 días, de la fiesta de los panes sin levadura, donde ellos quitaban el pecado o la levadura de sus hogares. Él se levantó 3 días después, exactamente en la fiesta de primeros frutos, cuando el sacerdote mecería la gavilla de la cebada ante el Padre. El Mesías estaba levantando de los muertos, pidiendo una gran cosecha en el otoño de su Padre, al igual que el sacerdote hacía al exacto mismo tiempo. 50 días después, la fiesta de lo que llamamos en griego Pentecostés, en hebreo es Shavuot, y ahí es cuando el Espíritu Santo vino, y es 1200 años justo al día antes que los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, en el día de Pentecostés. Hay tanto aquí, damas y caballeros, pues digamos, si nunca han estudiado las fiestas, les animo que obtengan esa serie llamada Calendario Profético de Dios que tenemos, donde vamos en tremendo detalle a estas cosas a través de todas estas cosas que están integradas a estos días de fiesta y las profecías que están integradas a estas de su primera venida y su segunda venida. Esas son llamadas las fiestas de la primavera, esas han sido cumplidas y esas están conectadas a su primera venida. Él murió en la Pascua hebrea, puesto en la tumba durante la fiesta de panes sin levadura, se levantó en los primeros frutos y el Espíritu Santo vino en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Las 3 últimas fiestas son llamadas las fiestas del otoño. No han sido cumplidas todavía, son reservadas para su segunda venida. La primera es la más interesante, en mi opinión, se llama la fiesta de trompetas o Yom Teruah, el sonar de trompetas. Y ahí debes hacer unas conexiones. Si eres un estudiante de Biblia, los muertos en Cristo se levantan primero, ¿cuándo? Al sonido de la trompeta. De esto es que está hablando. Después, venimos 10 días después de la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de trompetas a Yom Kippur, el día de expiación, donde el sumo sacerdote una vez al año ponía la sangre del cabro en el arca del pacto, satisfaciendo la Torá y expiando por todos los pecados de Israel por un año entero. Y después, la última fiesta, la fiesta más emocionante de todas, es la fiesta de 8 días de Sukkot, la cual está conectada a la cena de las bodas del Cordero. Es la celebración mayor en todo Israel de todo el año, donde el pueblo de Dios celebra y hace fiesta por 8 días corridos. Y es el reconocimiento de cuando el milenio va a comenzar. Hasta en el judaísmo se dice que el Mesías va a regresar durante la fiesta de trompetas y ahí la celebración va a comenzar con la gran fiesta de la boda durante la fiesta de Sukkot. Así que pueden ver las conexiones a través de lo que llamamos el Nuevo Testamento, todo a través de este calendario profético. ¿Te puedes imaginar si pudiéramos entender este calendario desde el principio
y criáramos a nuestros hijos haciendo cosas bíblicas en maneras bíblicas y llamando cosas bíblicas por nombres bíblicos. Lo diferente y lo más fuerte que serían nuestras familias, porque tendríamos algo a que aferrarnos que es real. Así que yo les animo a cada uno de ustedes que investiguen estas cosas y descubran por sí mismos la verdad más profunda que está ahí mismo para nosotros, el currículo, por decir así, para nuestras familias seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de esta misma manera que nuestros antepasados lo hicieron. Hemos ido a través de las fiestas y explicado cómo son proféticas en su naturaleza, desde las fiestas de la primavera teniendo que ver con su primera venida, al hacer el otoño con su segunda venida, y qué tanto currículo Dios puso en las Escrituras para enseñar a nuestros hijos y enseñarnos a nosotros cosas profundas que están dentro de Él para que estén dentro de nosotros. Y mucha gente me pregunta, pues Jim, si yo llego al lugar donde no me gusta hacer la Navidad, ¿qué puedo hacer para reemplazarla? ¿Qué acerca de Hanukkah? Bueno, Hanukkah no es una fiesta ordenada de la Biblia, no es una fiesta de mandamiento, es lo que se llama una fiesta menor. Así que voy a darle un poquito de historia detrás de la Hanukkah, porque Hanukkah es una de las fiestas más emocionantes del año para mi familia personal. Mis hijos anticipan Hanukkah cada año. Déjenme darles un trasfondo breve de 60 segundos acerca de dónde vino la Hanukkah, porque la mayoría de ustedes quizá no son familiares con esta fiesta en particular, porque es una fiesta judía. Desde nuestra perspectiva. Si van hacia atrás en el tiempo, a como 170 años antes de que Jesús llegara en el escenario, en el 168 a.C., como 100 años después que Alejandro el Grande estaba gobernando el mundo entonces conocido, otro rey se levantó, y el nombre de ese rey era Antíoco Epífanes el IV. Y él era un rey malo, era un griego, y ellos entraron a Jerusalén, se apoderaron de Jerusalén, y pusieron una estatua de Zeus en el templo, pues no le permitieron a los judíos del tiempo, a los israelitas, pues a sacrificarle a Yahweh. No les permitían practicar su religión, pues ellos eran muy duros sobre ellos, hasta que un día habían tenido suficiente, y el pueblo judío decidió recuperar el templo de su Dios a su propio control. Y ese hombre que lideró el ataque fue Judá el Macabeo, y sus seguidores y su familia. Bueno, lo hicieron y recuperaron el templo. Y ellos tuvieron una increíble celebración por 8 días después, que comenzó a ser llamada el Festival de Luces. Y ellos celebraron esos 8 días, lo más probable, porque no tuvieron el chance de celebrar la fiesta de 8 días, Sukkot, fiesta de tabernáculos, mientras estaban en servidumbre a los griegos. Así que cada año después de eso, y hasta el tiempo de Jesús mismo, de Jesús se dice en los evangelios que él fue a celebrar la fiesta de dedicación. Y la fiesta de dedicación, en hebreo, es Hanukkah. Así que vemos en el Evangelio mismo que Jesús mismo celebró el Festival de Luces. Es actualmente el periodo en el cual él habría sido concebido. Mira a ver, nuestro Mesías es la luz del mundo y es concebido durante la fiesta de luces. Esta ha sido una tremenda fiesta para cada uno de nosotros que ha reemplazado tradición y doctrina de hombres de Navidad con la fiesta bíblica de Hanukkah. Hanukkah puede ser hallada en los evangelios cuando Jesús fue a Jerusalén y celebró lo que es llamado la fiesta de dedicación. Y la palabra dedicación aquí en hebreo, en el lenguaje original, es Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Es el tiempo en el que el templo fue rededicado, como acabo de explicar. Así que, ¿cómo esto se relaciona a nosotros como creyentes en Yeshua hoy? Es que somos el templo del Espíritu Santo. Y el enemigo ha tratado de apoderarse de nuestros templos y gobernarnos y poner cosas inmundas en nuestros cuerpos. Y Él nos ha hecho esclavos. Bueno, Jesús fue enviado, como saben, para libertarnos de la servidumbre del pecado y la muerte. Así que en una manera increíble nuestras vidas no son nada sino Hanukkah, dedicación. Estamos constantemente rededicando nuestros templos. Y esto es una fiesta fenomenal para recordar que hemos de rededicar nuestros templos, nuestras vidas, otra vez a nuestro Mesías, y limpiar el templo en el que el enemigo ha puesto cosas que son inmundas. Y pues esto se hace a través de 9 velas, es una celebración de 8 noches, y la vela del centro queda un poco más alta que el resto de las velas, como pueden ver. Esa se llama la vela de Shamash, la vela servidora, la cual representa Yeshua. Y la vela servidora es la que enciende cada otra vela, una cada noche, y al yo ir a través de esto con mis hijos cada noche,
Comenzamos con la luz de la creación y cada vela tiene un significado diferente de luz en la Escritura, desde la luz de los mandamientos, a la luz de Israel, a la luz de Jesús, a la luz de los discípulos y nosotros y adelante hasta el milenio. Así que mis hijos aprenden la Escritura algo que es más profundo, algo que es más emocionante. No es una fiesta materialista. Reciben un regalo al año durante Hanukkah y absolutamente lo aman. ¿Por qué? Porque invitamos personas, es como acción de gracias cada noche al nosotros ir a los hogares de otros y ellos vienen a nuestra casa y es una celebración que amamos y disfrutamos cada año y lo hallamos en las Escrituras. Así que los animo a que estudien más esta fiesta y la examinen como alternativa a la Navidad y les bendecirá tremendamente como lo ha hecho para mi familia. Y de hecho, hasta algunos de los líderes cristianos más influyentes en la historia americana buscaban alternativas y se rehusaban a celebrar la Navidad y la Pascua pagana por su trasfondo pagano. Charles Spurgeon dijo esto en diciembre 24, en la víspera de Navidad, 1871. Miren esta cita. No tenemos estima supersticiosa por tiempos y temporadas. Ciertamente no creemos en el presente arreglo eclesiástico llamado Navidad. Primero, porque no creemos en la misa en nada, sino la odiamos, ya sea dicha o cantada en latín o en inglés. Y él continúa a decir, y segundo, porque no hallamos ninguna orden escritural para observar ningún día como el nacimiento del Salvador, y a consecuencia su observación es una superstición porque no es de divina autoridad. Damas y caballeros, este es uno de los pastores más espiritualmente respetados de todos los tiempos, Charles Spurgeon, y él mismo dice que la Navidad no es de origen divino, no es de autoridad divina y absolutamente no debemos celebrarla. ¿Por qué? Porque él sabía que sus orígenes estaban en el paganismo y en filosofías ocultistas. He aquí la historia y de dónde viene. Constantino, en el año 325 después de Cristo, él dice esto: es aparente que las iglesias de Siria y Mesopotamia, que son las iglesias orientales, continúan siguiendo la costumbre de los judíos. ¿Por qué? Porque era lo correcto para hacer. Ellos hacían lo que la Biblia decía hacer en cuanto a estas fiestas. Y celebran la Pascua hebrea en el día 14 de la luna, ya sea en el domingo o no. Todas las otras iglesias observan la solemnidad en el domingo solamente. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque la Biblia dice que celebremos la Pascua hebrea o Pesach en el día 14 de Nisan, ¿ok? Que es el día 14 del primer mes del calendario hebreo. Así que todas las iglesias en el 325 después de Cristo, él dice que es aparente que las iglesias en el oriente, que están más cerca a Jerusalén, que están más cerca a los apóstoles y a los discípulos y a la verdad, ellos no se apartaron con lo romano y el cambio al compromiso romano de la adoración del Dios del Sol. Ellos continuaron a celebrar la resurrección de su Señor en el tiempo que era prescrito por los discípulos y Jesús mismo, el cual era el 14 de Nisan, Pascua hebrea. Mientras que las iglesias romanas comenzaron a guardarlo en el primer domingo después del equinoccio vernal, cual está conectado con el domingo de Ishtar. Y él continúa a decir, este tema, habiendo sido discutido, ha sido decretado celebrar la Pascua en el mismo día, domingo, lo cual es la práctica de Roma. Y miren lo que dice también, dice, debemos perpetuar a todas las edades futuras la celebración de este rito. Amigos, lo hemos hecho, estamos celebrando perpetuamente lo que Constantino, el emperador romano, nos dijo que íbamos a hacer. Él ordenó para todos los cristianos hacer y eso es exactamente lo que hacemos. Estamos celebrando no un rito de la Biblia, estamos celebrando un rito de la Roma antigua. Así que en el día de hoy pueden ver que el plan de Satanás es detenernos de celebrar las fiestas que Dios nos dijo que celebráramos. Él tomó estas verdades y las mezcló con idolatría pagana y ¡puf!, una nueva ley escrita y una nueva tradición. Y al ir acercándonos a terminar y concluir esta enseñanza, quiero mostrarles una cita de Mark Twain y él dice esto. La Biblia del cristiano es una farmacia. Su contenido permanece el mismo, pero la práctica médica cambia. Desafortunadamente, nuestros cambios han traído increíbles cambios a nuestra sociedad. Es una lástima que 70% de los estudiantes universitarios que dicen ser cristianos antes de ingresar, para el fin de su primer año en la universidad, ellos denuncian el cristianismo y se convierten en ateos o agnósticos. Eso no debería ser.
El Dios de la Biblia y lo que Él escribió es verdad y siempre es verdad y funciona. Si hacemos cosas bíblicas de manera bíblica, obtenemos tremendos resultados porque el árbol de vida proviene de adentro de nosotros. Nos cambia de adentro hacia afuera y pone raíces profundas en su palabra. Quiero sugerirles que nuestras raíces, la mayoría de las raíces que tenemos en el cristianismo, son muy llanas y van a tradiciones y doctrinas de hombres. Es hora que comencemos a auditar las cosas que creemos. Si no estamos obteniendo los resultados que la Biblia dice que ocurren cuando le seguimos de la manera que Él ordenó que le siguiéramos, pues tenemos que mirar lo que hacemos y cambiar lo que hacemos sin importar cómo nos sentimos. Solo es la verdad de la Biblia la que nos cambia. Y cuando nos sometemos a esa verdad, comenzamos a ver milagros, relaciones sanadas y cosas fenómenas ocurren. De hecho, digamos que Hechos capítulo 2 se revelará en nuestras vidas otra vez, si solo hacemos lo que la Biblia dice que hagamos y dejamos de poner enfrente de nosotros lo que el hombre dice que es bíblico. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, Él dice que pones al lado los mandamientos de Dios por las tradiciones de hombre y continúas haciendo muchas otras cosas así. Que no seamos hallados siendo como los fariseos antiguos, que pusieron al lado los mandamientos de Dios para nosotros hacer lo que queremos y sentirnos bien adorando a Dios de la manera que nosotros decidimos adorarle. Y terminaremos con esta cita que tuvimos anteriormente en el programa por John F. Kennedy. Me pareció tan buena la cita que decidí terminar con una de las citas con la que comenzamos y dice esto otra vez. El gran enemigo de la verdad es frecuentemente no la mentira, deliberada, inventada y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo y no realista. Son las no realistas y persistentes mentiras y fabricaciones de leyendas antiguas babilónicas y el paganismo y la adoración de dioses del sol que se han metido al cristianismo y han robado nuestra herencia, han robado el poder del nacimiento de nuestro Salvador y han robado el poder de su muerte, sepulto y resurrección, que pueden ser halladas en las fiestas Pascua hebrea, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Nuestros hijos ni aprenden las fiestas de la Biblia porque le hemos alimentado tradiciones hechas por hombres. Nos debemos sorprender cuando ellos se alejan de Dios. No hay raíz que pueda ser hallada. Tenemos que regresar a la Biblia, damas y caballeros, regresar a las cosas que hallamos en la Escritura y sacar de nuestras casas los ídolos según su perspectiva, porque solo hay dos perspectivas en el universo. Hay nuestra perspectiva y hay la de Él. De nuestra perspectiva es como con el becerro de oro, 3000 años atrás, cuando los mandamientos fueron dados. Ellos crearon un becerro de oro porque perdieron su mediador entre Dios y el hombre. Pues ellos crearon el becerro de oro y comenzaron a adorar a Yahweh a través del becerro de oro. Y dice ahí en la Escritura, Aarón dice, mañana es una fiesta a Yahweh. Ellos, de su perspectiva, pensaban que adoraban a Dios, solo reemplazaron a Moisés. Pero la verdad es que de la perspectiva de Yahweh, Él dice, Moisés, tú tienes que regresar allá abajo porque este pueblo está adorando a otro Dios. Solo hay dos perspectivas. Y puede que seamos muy sinceros de corazón pensando que estamos adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero la verdad de la cuestión es que de su perspectiva, puede que no sea así. Porque lo único que importa en este universo, mis amigos, es hacer las cosas a su manera. Les animo a que tomen tiempo para revisar este mensaje otra vez, repasen este programa, revisen todas las fuentes, decidan por sí mismos cuánto de la verdad se puede comprometer antes de que deje de ser verdad. Yo les puedo contar de mi familia que al yo comenzar a practicar estas cosas, lo cual tomó mucho tiempo para mí entenderlo, y quitar la emoción del camino, y separarla de la verdad, y sacar mi carne del camino, y solo rendir mi vida, hacer cosas bíblicas de manera bíblica. Cuando yo comencé a hacer eso, mi vida comenzó a cambiar. Mis hijos comenzaron a ser más piadosos, mi matrimonio comenzó a ser más espiritual y más conectado. Todo alrededor de mí cambió. La revelación, la Biblia se avivó, una nueva jornada comenzó. Así que te animo a que tú al continuar a través de tu jornada espiritual, pregúntale al Padre si hay alguna cosa en tu vida ahora mismo que necesita cambiar. Algunos de ustedes quizá ni conocen al Mesías. Les animo a que rindan sus vidas al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a su Hijo, Jesús, el Cristo, Yeshua, HaMashiach, en hebreo.
Gracias por tomar el tiempo para revisar este material, y oro que Dios te bendiga, guarde, resplandezca su rostro sobre ti al buscar la verdad. Y recuerden esto bien, la verdad solo puede hacer una cosa, y es hacerte libre. Gracias, soy James Staley para el Ministerio Pasión por Verdad. Shalom.